Ya. El tejido epitelial vamos a tener dos tipos. El tejido de revestimiento, que da un cierto número de capas, y que va a tener un cierto número de capas y forma de las células, y el tejido epitelial glandular o de secreción, que va a ser encargado de secretar algún líquido, algún fluido hacia el medio del organismo. Lo que quiero ahondar es acerca de la clasificación o cómo se clasifica el tejido epitelial de revestimiento. Se va a clasificar de acuerdo al número de capas y a las formas de las células. Primeramente, si es que existe una sola capa de células, se le va a llamar simple. Entonces, todo tejido epitelial que tenga una sola capa de células, se lo va a decir simple. Ahora bien, si es que el tejido epitelial tiene más de una capa de células, No se ve el video. ok, déjenme ver ya. Ahí se ve, chicos. ¿Sí? Ok. Entonces, chicos, continuando. ¿Todos ven ahí? ¿No hay ningún problema? Me dicen, por favor. ¿Todos pueden ver ahí? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, como les decía, el número de capas, el tejido epitelial se dividirá según el número de capas que tenga. Si es que el tejido epitelial tiene una sola capa, va a ser llamado tejido epitelial simple. Si es que va a tener varias capas, va a ser llamado estratificado. Más de una capa va a ser llamado estratificado. Ahora, dependiendo de qué forma tiene la última capa, o sea, la capa más superficial, va a tener un nombre, va a tener un nombre de acuerdo a su forma, la forma de esas células. Si es que la última capa tiene células planas, va a ser llamado plano o escamoso. Si es que tiene una forma cúbica, las células más superficiales, va a ser llamado epitelio cúbico. Y si tienen la última capa de células tiene una forma cilíndrica,
las células tienen una forma cilíndrica, será llamado epitelio cilíndrico. Ahora, obviamente, no siempre van a haber, tiene que haber una forma, cuando se unen estas dos clasificaciones, ahí es donde se encuentra, o ahí es donde se sabe el verdadero nombre de un epitelio. Por ejemplo, si un epitelio, un cúmulo de células en nuestro cuerpo está formado por una sola capa de células planas, se le va a llamar epitelio simple plano. Un ejemplo práctico: dentro de nuestros vasos sanguíneos hay una sola capa de células planas, por eso ahí dentro hay un epitelio simple plano, ¿sí? En cambio, si es que va a ser si las células más superficiales son células cúbicas, va a ser un epitelio simple cúbico. Y así va a ir variando. Si es que son cilíndricas, pues va a haber un epitelio simple cilíndrico, y así es como se van clasificando los epitelios. Igual si van a ser estratificados. Por ejemplo, un epitelio simple, un epitelio estratificado plano, va a ser un epitelio con varias capas celulares, pero la capa más superficial va a ser una capa de células planas. Por ejemplo, la piel. La piel tiene una capa, es un epitelio estratificado plano. La capa más superficial de la piel está conformada por células planas. Al igualmente puede haber un epitelio estratificado cúbico, un epitelio estratificado cilíndrico, dependiendo de cómo se vayan conjugando estas dos clasificaciones. Ahora hay otro epitelio llamado epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que no es más que un epitelio que es plano, pero que da la apariencia de que es estratificado, es decir, es una sola capa de células, pero por alguna característica pareciera que son más. Como podemos ver aquí en este gráfico, de un momento, admitir más gente. Como podemos ver aquí en este gráfico, las células en la parte derecha, superior derecha del gráfico, todas las células están unidas a la base de la célula. Esta porción de aquí, de todo epitelio, se llama membrana basal, la porción negrita que está debajo de ese epitelio. Entonces, esta parte de aquí, esto se llama membrana basal. Como podemos ver aquí, todas las células están unidas a la membrana basal. Entonces, si todas las células están unidas a la membrana basal, ninguna de ellas está por encima de otra, significa que hay una sola capa de células. Pero ¿qué le da la apariencia aquí de decir, hay más de una capa de células? Que estas células tienen una disposición como en forma de embudo, ausada se le llama en histología, que los núcleos de todas las células tienen varias alturas. Entonces, a los núcleos, al tener varias alturas, pareciera que arriba son una capa distinta a las que están abajo. Por eso lo llama pseudoestratificado. Pseudo, de falso, y estratificado, que obviamente de capas. Al decir pseudoestratificado, es un falso epitelio estratificado que no tiene varias capas, sino solo una. Y aquí habla un epitelio especial de transición, que se encuentra exactamente en nuestro cuerpo, se encuentra en todo lo que es las vías urinarias, que este epitelio tiene la capacidad de transformarse de un estratificado de varias capas hasta un estratificado de menos capas, o en algunos casos hasta un epitelio simple, con una sola capa. ¿Por qué? Porque este epitelio tiene la capacidad de estirarse, de expandirse, cuando así lo amerite, y por lo tanto sus células, incluso de lo que son de esta forma, como medias ovaladas, pueden ser cúbicas, existen varias capas dentro de este epitelio, llegan a tener una forma plana por esa capacidad que tiene de expandirse. ¿En dónde está? En la vejiga, por ejemplo. Ahí tiene que, cuando nosotros está almacenando una gran cantidad de orina en nuestra vejiga, se expande tanto que las células, entre lo que son así como les ven, un poco cúbicas, un poco cilíndricas, llegan a expandirse tanto y incluso baja el número de capas, y para que pueda el órgano agrandarse más debido a la necesidad que tenga. ¿Sí? Es muy importante que nosotros conozcamos esta clasificación. También, en cambio, la parte del tejido epitelial glandular van a seguir en la misma clasificación: endócrinas, exócrinas y mixta. Endócrinas, siempre recuerden, su secreción va a la sangre. Exócrinas van hacia una cavidad, y mixtas que tienen la capacidad de hacer ambas cosas. ¿Sí?
y los tejidos conectivos. Vamos a reforzar rápidamente lo que es los tejidos conectivos, que están formadas por células. Las principales células de este tejido conectivo van a ser los fibroblastos. Los fibroblastos van a sintetizar a las fibras, tanto colágenas, elásticas como reticulares. Y el resto, la parte líquida de este tejido, va a ser la matriz extracelular. Obviamente cada fibroblasto tendrá la capacidad de secretar cualquiera de esos tres tipos de fibras, pero dependiendo de la zona, nuestro cuerpo es muy sabio y le dice al fibroblasto, aquí tienes que secretar tal cosa, aquí tienes que secretar otra cosa. Por ejemplo, en los partes del cartílago, por ejemplo, el cartílago de nuestra oreja, tiene que tener gran cantidad de fibras elásticas, por que haga esto, ¿no? La capacidad de resiliencia que tienen los cartílagos. De que si la aplastas, pues se vuelve a dar a su forma original. Entonces ahí el fibroblasto estará codificado para que sintetice mucha cantidad de fibras elásticas. En cambio, en otras partes donde requiere más dureza, por ejemplo, aquí en la parte de nuestra piel, dice, tú fibroblasto no necesito que te estires tanto, pero quiero que seas un poco más duro, así que necesito que le ayudes a la piel para eso, entonces va a secretar mayor cantidad de fibras colágenas. Y la matriz extracelular dependerá también del tejido, en mayor cantidad en algunas partes, en menor cantidad en otras partes. Aquí podemos ver a los fibroblastos en medio de todo lo que es la matriz de colágeno y un fibroblasto ahí con microfotografía electrónica. Esas son fibras reticulares de la parte derecha y fibras elásticas en la parte izquierda. Así se las ve en el microscopio. Y obviamente también tenemos una clasificación de los tejidos conectivos. Chicos, se va a acabar la reunión. Por favor, ingresen con el mismo enlace otra vez. Solo aplastan el mismo enlace y continuamos con la clase desde aquí, desde la clase, aclarar este tejido conectivo tiene una sola disposición horizontal. Entonces, si hablamos de un tejido conectivo denso, es más cantidad de fibras que de matriz extracelular y de células, irregular porque tienen una disposición uniforme. En este caso son de manera transversal. ¿Sí? También se le da el nombre de tejido conectivo fibroso, al tejido conectivo denso regular. Y hablamos de un tejido conectivo laxo, en cambio, cuando el número de células y de matriz extracelular supera al número de fibras. Es como un tejido más aguado, por así decirlo. Tiene más agua que fibras o células. Ahí hablamos de un tejido conectivo laxo. De hecho, en nuestra piel tenemos los dos tipos de tejido conectivo, un tejido conectivo denso y un tejido conectivo laxo. Es la característica de nuestra piel. En cambio, hablamos de un tejido conectivo denso, irregular, entonces estaríamos ya analizando, diríamos, es un tejido conectivo que tiene mayor cantidad de fibras, menor cantidad de células, menor cantidad de matriz extracelular, pero la disposición de las fibras no es uniforme, es decir, van a estar cruzadas entre sí, tienen diversas direcciones, no tienen una sola dirección. Esa es la diferencia entre un tejido conectivo denso regular o un denso irregular. El denso irregular también se lo dice como tejido conectivo membranoso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿No? Continuamos. Vamos a aclarar rápidamente. Aquí podemos ver, obviamente no son esos todos los tipos de tejido conectivo, ya que existen más variedad. Por ejemplo, otro tipo de tejido conectivo va a ser el tejido cartilaginoso, en sus tres variedades. Existen tres tipos de cartílagos. Un cartílago hialino, un cartílago fibroso y un cartílago elástico. ¿Qué quiere decir? No es necesario que sepan, solo tienen que saber que el cartílago también es tejido conectivo. Las tres variedades todavía no deben saber, pero sí es importante que sepan que existen tres variedades. El cartílago hialino es un cartílago que da recubrimiento a los huesos. Cuando nosotros sacamos y vemos en las extremidades, en las epífisis de los huesos de los animales, de animales, que es lo que podemos ver, que se encuentra cartílago, es de cartílago hialino, precisamente este que está en la foto, este de aquí. ¿Ya? De ahí los otros tipos de cartílagos son cartílagos especiales que se encuentran en lugares específicos de nuestro cuerpo. El tejido cartilaginoso fibroso es un cartílago duro, muy duro, con una abundante cantidad de fibras colágenas, muchas fibras colágenas.
Es un cartílago bastante duro y ese se encuentra, en cambio, por ejemplo, en los discos intervertebrales de nuestra columna, ya que si fuera un cartílago hialino, no aguanta el peso de la vértebra, de la columna vertebral, y se explotaría el cartílago. Entonces, por eso necesitamos un cartílago más duro en nuestra columna vertebral. El fibroso es un ejemplo, por eso ahí está cartílago fibroso. En cambio, un cartílago elástico va a estar en nuestro pabellón auricular, con la característica que les decía. Si nosotros hacemos esto, la oreja o el pabellón auricular vuelve a su posición normal. Es porque tiene gran cantidad de tejido cartilaginoso elástico. ¿Y qué le da esa característica de elástico? Las fibras elásticas. Gran cantidad de fibras elásticas. Y es por eso que aquí en el pabellón auricular existe ese tipo de cartílago. Entonces no lo olviden, existen 3 tipos de cartílago. Un hialino, un elástico y un fibroso. También califica como tejido conectivo el tejido adiposo. Recuerden que es reserva de energía para nuestro cuerpo en forma de triacilgliceroles, de triglicéridos, y en nuestro cuerpo existen dos tipos de tejido. Uno que llama tejido adiposo, para darles un nombre más simple, un tejido adiposo blanco, como este que está aquí, que es el tejido adiposo que tenemos nosotros como adultos. Y otro que llama tejido adiposo pardo, que es más cafecito, a la diferencia de lo que está aquí. Pero ese, en cambio, se encuentra en fetos, en seres en crecimiento, en su gran mayoría. También nosotros tenemos en algunas partes, como en la parte, con la parte esternal, en la parte escapular, en alguna porción, que es especializado para generar calor. Es la diferencia. Este tejido de adiposo blanco es especialista para dar energía, en cambio el tejido adiposo pardo es especialista para generar calor. También clasifica como tejido conectivo al tejido óseo, en las dos variedades, tejido óseo amarillo y tejido óseo duro, y tejido óseo esponjoso, o tejido amarillo, o trabecular, sus dos clasificaciones, tanto el tejido óseo duro como el esponjoso, perdón. Y aquí está. Aquí tenemos un tejido óseo trabecular, un tejido óseo esponjoso. Ambos son tejido conectivo. También clasifica la médula ósea, también clasifica como tejido conectivo. El tejido sanguíneo, la sangre también es tejido conectivo, y de hecho es el único tejido conectivo que es líquido. La sangre es un tejido conectivo también. Y el tejido linfático también califica como tejido conectivo. ¿Cuál es el tejido linfático? Todos los tejidos que se especializan o tienen la producción o almacenamiento de células especializadas para la defensa de nuestro cuerpo. Están en todo nuestro organismo. Existen dentro de los órganos del sistema digestivo. Se encuentran también células especializadas en nuestros pulmones. Existen órganos específicos que almacenan gran cantidad de células especializadas para la defensa, como los linfocitos T. Cuando nosotros éramos jóvenes, más jóvenes sería, cuando éramos niños, teníamos un órgano aquí en la porción cervical anterior, que es el timo, que era propio para la especialización de los linfocitos T. ¿Sí? Pero ahora en cambio ya lo no tenemos, porque ya somos adultos y ese tejido se atrofia y se cambia por tejido adiposo. Entonces, todo ese tejido linfático también califica o entra de la clasificación de los tejidos conectivos. ¿Alguien tiene una pregunta, chicos? Ya habíamos hablado del tejido muscular, que tiene la capacidad de contracción y sus propiedades son la excitabilidad eléctrica, la contractilidad, la extensibilidad, la elasticidad. Y está formado por pequeñas fibras musculares que dentro de ellos tienen las dos proteínas en más abundancia, la actina y la miosina, que son las encargadas de dar la contracción muscular. Obviamente no son las únicas, ya que en el tejido muscular, como vamos a ver acá más adelante, aquí, no son las únicas que están involucradas en la contracción muscular. Estos chicos, lo que pueden ver aquí, vamos a ver aquí, esta pequeña fibra rosada va a ser la proteína de la miosina.
Y esta pequeña fibra azul va a ser la actina. Pero obviamente no son las dos únicas proteínas que están involucradas en la contracción muscular. Existen un sinnúmero de proteínas. Está la desmina, está la tropomiosina, la troponina. Existen muchas otras proteínas, pero las principales, las que generan en sí el movimiento de contracción, son la miosina y la troponina y la actina y la miosina, perdón. Y tenemos que recordar, como ya dijimos, que existen los tres tipos de tejido, pero ahora vamos a hablar específico del tejido muscular esquelético. El tejido muscular esquelético va a estar conformado obviamente por un grupo de fibras que dentro hacia afuera tendrán su propia cobertura. Vamos a ponernos aquí. Esto, como podemos ver aquí, es una fibra muscular. Esto. La fibra muscular va a estar recubierto de una porción de tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo también tiene una porción de protección. Entonces, esta fibra muscular va a estar cubierta por una porción de tejido conectivo. Este pedacito de aquí, de tejido conectivo, se llama endomisio. Le recubre a la fibra muscular. Un montón de fibras musculares forman un fascículo. ¿Sí? Este fascículo de aquí. Entonces, un cúmulo de fibras musculares será un fascículo. Y un montón de fascículos formará ya el órgano o ya un músculo de sí. ¿Sí? Entonces, de adentro hacia afuera será primero un fascículo, perdón, una fibra muscular. La reunión de fibras formará un fascículo y la reunión de fascículos formarán ya órganos más grandes como lo son los músculos. En este caso, como estamos hablando del músculo esquelético, estos músculos a la final van a estar unidos a través de tendones, a través de fibras tendinosas a los músculos, al esqueleto, para poder generar o para poder tener el movimiento. ¿Sí? ¿Quién le recubre el fascículo ahora? Ya que una fibra muscular obviamente le va a cubrir, una fibra muscular se va a estar cubierta por endomisio. En cambio, un fascículo va a estar cubierto por otra parte del tejido conectivo que se llamará perimisio. Perimisio quiere decir alrededor, entonces alrededor de todas las fibras encontraremos el perimisio. Entonces recordemos siempre, en una fibra, ¿quién le recubre? El endomisio. A un fascículo, ¿quién le recubre? El perimisio. Y a toda la reunión de fascículos, ¿quién le recubre? El epimisio. ¿Sí? Esa es la estructura o la formación de un tejido muscular, desde adentro hacia afuera. Primero estará la fibra, que estará recubierta por endomisio. Después estará un fascículo. Y la reunión de fibras formará el fascículo, que estará cubierto por perimisio. Y la reunión de fascículos estará formando ya el órgano, que estará cubierto, el órgano muscular, que estará cubierto por epimisio. Así es como se forma el músculo. ¿Sí? Ahora, si nosotros le hacemos más, vamos a entrarnos más hacia adentro de la fibra muscular. Y encontramos que las fibras musculares están formadas por estructuras más pequeñas que se llaman sarcómeros. ¿Sí? Los sarcómeros son las unidades funcionales, las primeras o las más pequeñas de las unidades del tejido muscular. El sarcómero lo que es una porción de la fibra muscular que estará organizada de una manera específica. Esta porción de aquí será un sarcómero donde se encontrará la disposición específica de miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina. Entonces el sarcómero va a ser la unidad más pequeña de tejido muscular esquelético, donde estará esta disposición, actina, miosina, miosina. Para no ahondar mucho, así es como se ve un sarcómero, y obviamente no
no tienen que ustedes todavía saber todo lo que es la contracción muscular, simplemente tienen que entender que aquí la miosina tiene unas pequeñas cabezas, se llaman cabezas de miosina. Estas cabezas se unen a puntos específicos en la actina y esa unión hace que cuando se una la miosina le jale a la actina y el músculo se contrae. Como podemos ver aquí, la miosina, que es rosadita, se encuentra, por así decirlo, incluso está rodeando a una actina. Entonces lo que hacen ellos es jalarles hacia ellas a la actina y cuando ya les jala hacia el centro del sarcómero, hacia esta porción de aquí, a la miosina, a la actina, la miosina le hace que se acorte el músculo. ¿Qué quiere decir? Que así es como funciona la contracción muscular. Para explicar un poquito mejor. Las cabezas de la miosina se unen a la actina y eso jalan esta porción que tenemos aquí, las partes más externas del sarcómero, y los jalan hacia el centro del sarcómero. Y así es como se produce la contracción. Se contrae, se hace más chiquito el sarcómero y así es como se mueve el músculo. Si no, hagan la prueba para que entiendan más o menos cómo funciona. Ustedes extiendan el brazo y en el momento que extienden el brazo van a encontrar que el músculo se hace más grande. Para que el músculo se contraiga o se haga más pequeño, existe el movimiento, el músculo debe acortarse. Y si se acorta el músculo, es porque estas cabezas de miosina jalan a la actina y hacen que del músculo esté estirado se haga más pequeñito. Y así es como está obviamente pegado en el hueso, le va a atraer. Por ejemplo, el músculo bíceps braquial está unido específicamente en el radio. Entonces, como está pegado en el radio y se hace más chiquito, se jala para acá y ya existe el movimiento. Por esto, por la miosina y por la actina. ¿Sí me entendieron, chicos? O vuelvo a explicar esta partecita. No se debe saber no deben saber todo el proceso de la contracción muscular porque es más complejo con otras moléculas, con el ATP, con otra que se llama fosfocreatina, es más complejo todo. Pero solo que entiendan el principio básico de cómo es que funciona el movimiento y la contracción muscular. ¿Todos entendieron? ¿Alguien que no haya entendido y volvemos a explicar? ¿Todos cacharon? Tomaré el silencio como si me cacharon, ¿ok? Listo. Por ejemplo, aquí tenemos los filamentos de la miosina y aquí están las cabezas de miosina que les mencioné. Estas se unen a la actina y ahí se produce el acortamiento del sarcómero y se acorta el músculo y ahí se produce la contracción muscular y el movimiento. En cambio, tenemos el tejido muscular liso. Lo que pasa con el tejido muscular liso es que no tiene la misma disposición del tejido muscular esquelético. El tejido muscular esquelético es bien ordenadito, son un montón de fibras unidas, un montón de fibras al lado de otras, no están unidas entre sí con uniones celulares, sino con tejido conectivo. Y lo que hace, en cambio, ese tejido muscular liso es varias células, por así decir, unidas de forma desordenada, se une una con otra, una con otra, una con otra, una con otra, así. Como que se agarra el que más puede. Si ahí hay en su extremo encontrado 5, ese se une con 5, así, en una especie de unión intercalada. ¿Ya? Y lo que hace este tejido, en cambio, este tejido muscular liso tiene esa característica porque no se puede contraer solo una fibra. Vamos, para que me cachen un poquito mejor, a ver la foto del tejido muscular esquelético. Ven, el tejido muscular esquelético es una sola fibra, o sea, es una fibra de largo. Y así están todas dispuestas una al lado de otra, luego una encima, una abajo, y así una formación tridimensional, como un músculo. En cambio, el tejido muscular, y eso le permite al tejido muscular esquelético de que si es que necesita o tiene la necesidad, o si es que quiere, de que se contraiga la fibra de una en una. Es decir, yo solo quiero que se contraiga esta fibra, entonces solo se contrae esta fibra. Pero en cambio, el tejido muscular liso, al ser unidos todos en varios puntos, en varias formas,
No tiene esa capacidad de decir, solo esta me voy a contraer, porque si a esa se contrayó, esa se unido con otros 5, se contrayeron las 5, y esas 5 están unidas con otras 5, y así. Eso se llama una formación de un tejido o de músculo en sinsitio. Entonces, toda esa contracción se va a hacer de una forma sinsitial. ¿Qué quiere decir? Que si se contrajo una, se contrajo todo el músculo. Es la diferencia entre el tejido muscular liso y el tejido muscular esquelético. Obviamente, y eso está basado en su estructura. Al ser unidos entre varias células ahí mismo, se contrae una y se contrae todo el músculo. ¿Dónde hay este tejido muscular liso? En los órganos. Por eso se le considera tejido muscular visceral. En la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo se encuentra el tejido muscular liso. Se encuentra en pulmones, en corazón, en riñones, en intestinos, en el tejido, en órganos sexuales, en todo el tejido urinario, en todos los órganos urinarios, en el hígado, en pequeñas porciones, en el estómago, donde carece, donde no carece de la estructura, donde carece es en la estructura interna de los huesos y también en la porción del sistema nervioso central, en el encéfalo y en la médula espinal. ¿Sí? Pero el resto, la mayoría de nuestro cuerpo tiene tejido muscular liso. Es la característica fundamental del tejido muscular liso. Se contraen todas las fibras a la vez. En cambio, como lo podemos ver aquí, el tejido muscular liso tiene esta disposición. Así como veíamos que el tejido muscular esquelético tiene la formación de un sarcómero, es decir, es una estructura ordenadita, aquí las proteínas de actina y de miosina, en vez de estar una así en filita, acá un sarcómero empieza otro, acá un sarcómero empieza... No, aquí son todas desordenadas, tal como se muestra en la gráfica. ¿Para qué? Porque la fibra muscular lisa no tiene que seguir un eje de contracción, simplemente tiene que contraerse, ya que como está en órganos, como está en tejidos, en órganos huecos, como en el estómago, a él no le interesa que se contraiga solo en una dirección, sino que tiene que contraerse en varios. Entonces el tejido se contrae toda la célula en sí, es como que si estuviera extendida todos los brazos y de golpe la trae así. Y como está unido con otras 5, se vuelven a unir las 5 y así. Entonces, la disposición de las proteínas contráctiles es distinta a la disposición de las proteínas contráctiles del tejido muscular esquelético. El esquelético sigue un eje de contracción, en cambio el tejido muscular liso no. Se contraen en varias direcciones, por la disposición que tienen las proteínas. Ahora, vamos a hablar un poco del tejido muscular cardíaco, que como ya sabemos se encuentra solo en el corazón, es el último tipo de los tejidos musculares, y este tiene parte del tejido muscular esquelético y parte del tejido muscular liso. ¿Cuáles son las partes? Este también tiene sarcómeros, también está formado por sarcómeros, como podemos ver aquí en la gráfica de la izquierda, tiene esas pequeñas divisiones en cuadraditos que son los sarcómeros. También son estructuras o son fibras más tubulares, no son como las otras que se llaman forma usada, que son amplias en la parte media y estrechas en los extremos. Y, pero ¿qué comparte con el tejido muscular liso? La forma de los núcleos, ya que tiene los núcleos dispuestos en medio de las fibras, un solo núcleo dentro de las fibras, y que está unido y especialmente está unido de una manera característica. Estos no están unidos ni una al lado de la otra, no se unen uno al lado de otra, sino se unen de una manera parecida al tejido muscular liso. Se llama estas uniones se llaman discos intercalares. Y lo que le da es la misma capacidad que el tejido muscular liso. Si el tejido muscular liso se contrajo, se estimuló una, se contrajo todas, aquí con más razón el tejido muscular cardíaco. Incluso el tejido muscular cardíaco tiene la característica de que su capacidad de transportar el impulso eléctrico nervioso es más rápido. Entonces, si el tejido muscular liso con una cierta cantidad de energía ya se contrajo, el tejido muscular cardíaco necesita menos energía y se contrae más rápido, porque obviamente tiene que contraerse de forma más violenta para poder impulsar la sangre por nuestro sistema circulatorio. Entonces, el tejido muscular cardíaco es un tipo muy especializado de tejido muscular.
Aquí, estas fibras de tejido muscular cardíaco, algunas son muy especiales, muy características. Tienen una forma muy especial, que son las que tienen la capacidad de generar ellas mismas un impulso nervioso. A esas células se les llaman células marcapasos, que son las que nos dan el ritmo cardíaco. Entonces, existen células especializadas dentro del tejido muscular cardíaco que pueden generar ellos mismos pueden generar un estímulo, un impulso eléctrico. Entonces, esas células generan, y con esta capacidad y por estas uniones que tienen de los discos intercalares, apenas se unen las células, apenas se estimula la célula, ya le contrajo, ya le contagió el estímulo a la otra, y así. Y se contagian rapidísimo. Entonces, todo el corazón se contrae en cuestión de segundos, menos de un segundo. ¿Sí? Así es como funciona el tejido muscular cardíaco. Entonces, cuando nosotros escuchamos que dicen tiene una operación de marcapasos para cambiar el marcapasos, o para poner marcapasos, lo que se dice en realidad es que las células especializadas de este sistema de conducción del corazón están dañadas. ¿Y qué se hace? Se pone un marcapasos artificial para que ese marcapasos cada cierto tiempo dé el impulso nervioso, porque esas células ya no pueden dar su impulso nervioso. Entonces, ese marcapasos que es artificial da el impulso nervioso y ya genera otra vez la contracción del corazón. Así es como funciona el tejido muscular cardíaco. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Alguien, chicos, alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Y entonces, y por último tenemos el tejido nervioso, que son de los 4 tejidos fundamentales de todos de los seres del reino animal. Este tejido nervioso es muy especial, ya que tiene la capacidad de captar estímulos, procesarlos y dar respuesta. Siempre existen en nuestro sistema nervioso y de todo animal 2 tipos de neuronas. Primero, quedar claro que todo el sistema nervioso de nosotros está compuesto por neuronas, en su mayoría. Y esas son las células principales. Existen 3 tipos de neuronas sería. Una neurona de recepción, o se llama neurona eferente. Sí, eferente, que ingresa el impulso, una neurona que procesa el impulso y otra neurona que envía el impulso. Perdón, una aferente que ingresa el impulso y eferente que envía el impulso. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que nosotros nos quemamos el dedo, así. No nos quemamos el dedo, pues sería que nos pinchamos el dedo, que es más creíble. Así. ¡Ping! Por accidente. ¿Qué es lo que pasa? En cuestión de segundos, una neurona receptores de dolor de nuestro dedo, que se llaman nociceptores, que son un tipo de neurona, que son neuronas, terminaciones nerviosas, recibe el impulso de dolor. Entonces eso viaja por una neurona aferente. Todo viaja por todos los nervios, va por el nervio mediano, sigue hasta acá, hasta el nervio braquial, llega hasta la médula espinal, hasta el plexo braquial. O sea, llega a la médula espinal. En la médula espinal se procesa, dependiendo de algunas reacciones se procesan en encéfalo, otras se procesan en médula espinal, dependiendo de qué reacción sea. Esa reacción se procesa ahí, una neurona la recibe, dice, ok, aquí estamos sintiendo dolor. Entonces saca de ahí el dedo. Entonces sale el impulso por otra neurona que se llama neurona eferente, regresa y otra vez termina en el dedo. Y ahí lo que pasa es que quitas el dedo porque te pinchaste. Eso se refiere a esa capacidad del tejido nervioso. En captar un estímulo, puede ser obviamente, no tiene que ser solo dolor, tiene que ser también gusto, puede ser placer, puede ser frío, calor, presión, ¿cómo se llama esto? Tacto duro, tacto suave, depende de lo que sea el impulso, procesarlo, porque es la misma la neurona la que lo procesa, y da una respuesta. Si está frío, quitas, achachay. Si está quemando, quitas, arraray. A eso se refiere. Si te duele, quitas, obviamente, la mano. Y todo en su mayoría están formados por neuronas y células gliales. ¿Qué son las células gliales? Las células gliales son células
que junto con las neuronas forman todo el tejido nervioso. Es, por así decirlo, el tejido conectivo de las neuronas. No puede entrar cualquier tipo de tejido en nuestro encéfalo, en nuestro sistema nervioso. Así que el mismo sistema nervioso dice, yo tengo mi tipo especial, tejido conectivo, que me va a ayudar a hacer todo. Ese es el tejido de la neuroglia, ¿sí? El tejido glial. Vamos a ver rápidamente las partes de una neurona, que aquí encontramos el núcleo, encontramos en el cuerpo de la neurona, encontramos el núcleo, al cuerpo de la neurona también se le dice soma. Después tenemos varias prolongaciones nerviosas. La más grande y la más gruesa se llama axón. Y las más pequeñas se llaman dendritas. Obviamente la dendrita será para comunicarse con otros axones de otras hormonas, otros axones u otros somas de otras neuronas. Y el axón es por donde se envía, por donde se capta, por donde se envía o por donde se recibe el estímulo, el impulso nervioso, como podemos ver ahí, ¿sí? Y existen varios otros tipos de célula, como lo son, por ejemplo, ya hablando de la parte de las células de la glía, existen otras células como los oligodendrocitos que lo que hacen es cubrir a los axones de la célula con una capa que se llama de mielina. La capa está formada por un lípido que se llama mielina. Obviamente no son las únicas células que hacen eso, también hay otras que se llaman células de Schwann, pero lo hacen en otra parte del sistema nervioso. También existen los astrocitos, que son para ayudar a la función de las células. Algunas desechan los residuos, los desechos de la médula. Otras partes, existen otras células también que ayudan a cuidar a las células. Tienen un propio sistema inmunitario, el tejido nervioso. Y así, a eso se refiere con las células de la glía. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, chicos? Solo tienen que saber lo básico del tejido nervioso. Tampoco tienen que saber absolutamente todo del tejido nervioso. Tienen que cacharle lo más esencial. ¿Alguien hasta aquí, chicos, tienen alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? ¿No? Entonces continuamos, chicos, ¿ya? Vamos a ver rápidamente, de manera hasta donde avancemos, porque ya se nos acaba la reunión, chicos, es un poquito tedioso volvernos a conectar. Hasta donde avancemos en la clasificación del reino animal. Vamos a verlo según su esqueleto. Van a ser animales vertebrados o invertebrados. Según su alimentación pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros. Y según su forma de nacer pueden ser vivíparos u ovíparos. O su forma de reproducción, que pueden ser de manera sexual o de manera asexual. Empezaremos según su esqueleto, que van a ser vertebrados e invertebrados. Dentro de los vertebrados encontramos varios tipos de animales. Tenemos a las aves, a los mamíferos, a los reptiles, a los anfibios y a los peces. Rápidamente, son cosas que ya solo vamos a hacer no vamos a profundizar tanto en esto, chicos, si hemos visto esto antes en alguna otra, en el colegio, en la escuela. Las aves, existen un sinnúmero de clasificación de las aves. Es decir, existen por la forma de las plumas, por la forma del pico, por la forma de las alas. Entonces, no existe decir, esa es la clasificación principal de las aves.
No, tomé una más simple, más básica que lo que podemos tener, es en voladoras y en no voladoras. Las voladoras se dividen en 29 órdenes, imagínense, que van a ser según el tipo de plumas que tenga. Entonces, va a ser un poquito, no vamos a ponernos a enlistar absolutamente todos los, los tipos de plumas que existen de las aves. Tienen que saber que existen 29 órdenes en las aves voladoras y también que existen las aves no voladoras. Ahora encontraremos el orden de los mamíferos, que los mamíferos están divididos en tres grandes grupos. En los monotremas o prototerios, los marsupiales y los placentarios. ¿Qué hace referencia a esta clasificación de los mamíferos? Según la forma que tienen de desarrollarse o de sobrevivir después de haber nacido. ¿Cómo son estos? Los grupos de los monotemas o de los prototerios se cree incluso que son un grupo, se pueden haber diferenciado muy aparte de los mamíferos. Ni siquiera tienen que tener un ancestro común, pero clasifican en se clasifican también como mamíferos, ya que también tienen glándulas mamarias y sus crías también consumen leche materna. Son los únicos mamíferos que ponen huevos. Entonces, los, los monotremas, su principal exponente es el ornitorrinco. También hay otro que se llama el equidna, pero no es tan conocido. Así lo vamos a conocer más ahorita para que se recuerden más cuáles son monotremas o prototerios que ponen huevos, el ornitorrinco. También existen los marsupiales, que la diferencia de esos marsupiales es que también sí tienen un desarrollo en vientre y todo, pero después el resto o la maduración de este feto, de este embrión, se da en una bolsa. Como ya, si le digo de eso, automáticamente ustedes pensarán ya en los canguros, por ejemplo. Esos son de tipo marsupiales. O en los koalas. ¿Sí? Esos son los tipos de mamíferos. Y los placentarios, en cambio, son son los mamíferos que tienen todo su desarrollo dentro del vientre materno a través de un órgano que facilita la transmisión de todos los nutrientes necesarios, que es la placenta. Tienen una formación de placenta. Por eso les clasifican estos tres grandes grupos. Dentro de los placentarios existen ya un sinnúmero de otros grupos. Como por ejemplo, lo vamos a listar todos aquí. Dentro de los placentarios tenemos a los dermópteros, a los tubulidentados, a los polídotos, iracoideos, sirenios, carnívoros, cetáceos, proboscidios. Existen muchos tipos de mamíferos placentarios, ¿sí? Pero para no quitar la continuación de la clase, la siguiente clase empezamos aquí, chicos. En desarrollo en la clasificación de los tipos de mamíferos, ¿sí? Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Duda, inquietud de lo que hemos visto? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, todo bien, gracias. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una linda tarde y muchas gracias.